Ya conocemos los cruces de octavos de final de la Champions después de ese sorteo rumbo a esa final en Budapest y nos ha dejado, por Dios, la verdad que bastante emocionantes algunos duelos que se vienen repitiendo en los últimos años, que se lo digan al Real Madrid y al City, pero también algunos partidos de verdad que creo que nos van a dejar muchas emociones. PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, el Atalanta que se va a medir al Bayern, Newcastle, Barça, Atlético de Madrid, Tottenham, Bodo Glimt, la cenicienta, la sorpresa de esta edición de la Champions, al Sporting de Portugal, y el Bayer Leverkusen que se va a medir al Arsenal, uno de los claros favoritos también a levantar, ¿por qué no la Champions? Después de haber hecho una liguilla perfecta junto con el Bayern. En fin, de esto hablaremos. Es verdad que luego hay que mirar bien, y lo analizaremos también, por dónde va cada equipo, en qué lado del cuadro. Hay un lado más potente donde hay hasta 31 títulos de Champions, otro lado un poquito más suave, más fácil, que es por donde va el Barça, por donde va el Atlético de Madrid, por donde va el Arsenal, donde hay 5 títulos, que precisamente son todos del Fútbol Club Barcelona. En fin, muchos duelos apasionantes. Héctor Huerta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo comentaba también con Carolina de las Alas y con Dairon Quiroz. ¿Qué te parece ese Chelsea-PSG, que se van a volver a ver las caras, el PSG que ha evitado al Barça, pero que llegará con las ganas de revancha, ¿no? Después de haber perdido aquella final del Mundial de Clubes 3-0 frente al Chelsea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes otra vez. Fíjate que el PSG contra Chelsea es, obviamente, junto con el Madrid City, son los más atractivos, pero también los menos deseados por los entrenadores, ¿no? Porque seguramente estos cuatro técnicos hubiesen querido otro enfrentamiento distinto para en la siguiente ronda, tal vez ya cuando queden solo los ocho mejores y luego después queden los cuatro mejores y luego llegues a la final, pues el camino no sea tan complicado como ahora, que vamos a tener de las franquicias más interesantes del fútbol, dos de ellas se van a quedar fuera, ¿no? Madrid o City, y se va a quedar fuera también PSG o Chelsea, lo cual es lamentable, pero pues así sucedió el torneo. A mí me late mucho la curiosidad del Bodo Glimt, me llama mucho la atención de este equipo, porque haberle ganado al City en su casa 3-1 en la fecha 7, luego en la 8, haberle ganado de visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano, y luego en la eliminatoria contra el Inter de Milán decíamos todos, bueno, pues sí, ya la Cenicienta le van a dar las 12 de la noche y se va a terminar todo el sueño. Y resulta que le gana de local y le gana de visitante también. Entonces tiene 4 victorias consecutivas ante 4 rivales que en el papel eran muy superiores, cuyo historial de los 3 ni siquiera se compara, ¿no? Qué decir históricamente de lo que es el Inter de Milán, lo que es el Atlético de Madrid y lo que es el Manchester City, en esta última etapa del City, por supuesto, comparado con este Bodo Glimt, ¿no? Que es un equipo noruego y medio desconocido que pues se ha convertido en el caballo negro de esta Champions, y tú ves todos los nombres, hasta el Galatasaray, hasta el Atalanta, pues tienen mayor pedigrí, ¿no? Que este Bodo Glimt, que es un debutante, que ha causado una gran sorpresa, pero hay que ver también hasta dónde llega. Ese es, para mí, lo que me llama mucho la atención de estos octavos de final es este equipo curioso amarillo, hasta dónde va a llegar, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, a la Cenicienta le han dado un poquito más, de las 12, le han dado 180 minutos más. Eh, Vamos a ver hasta sí, dónde llega la hasta dónde Cenicienta. llega. Hasta dónde llega, que en todo caso se tendría que medir al Leverkusen o al Arsenal. O sea que vamos a ver hasta dónde llega este camino soñado, ¿no? Que de momento lo ha hecho bastante bien y dejando fuera al subcampeón de Europa. Para ti, Caro, viendo ese cuadro, ese camino a Budapest, cuéntame qué es lo que más te ha sorprendido, porque la verdad que este PSG-Chelsea tiene muy buena pinta, pero si seguimos mirando el cuadro, luego puede haber enfrentamientos muy impactantes en semifinales como un Barça-Arsenal. Bueno, como sorpresa, no sorpresa, el Manchester City Real Madrid, ¿no? Increíble que los estemos viendo enfrentarse por quinta vez consecutiva. Lo decíamos en otro video que pueden buscar aquí en nuestro canal de YouTube, que en la ley de las probabilidades, pues nos vamos a quedar cortos seguramente tratando de buscar un número para eso. Así que me sorprende que otra vez se repita esta serie. Evidentemente, ese PSG-Chelsea nos hace recordar al 13 de julio del año pasado, en esa final del Mundial de Clubes en New Jersey, en el MetLife Stadium, lugar donde va a ser la final del próximo Mundial de Fútbol. Y recuerdo con la expectativa que íbamos para ese partido y decíamos que el PSG iba a levantar
ese séptimo título en un año, algo que no había pasado porque no se jugaba el Mundial de Clubes con ese formato, y aparece este Chelsea de Maresca, con Cucurella, con Enzo Fernández, con Moisés Caicedo, con Joao Pedro, que venía de estar en las playas de Copacabana, que lo firmaron para jugar el Mundial de Clubes y termina apareciendo con sus goles, y el Chelsea le da un repaso ese día al PSG. Pensábamos en ese momento que era un evento aislado para el PSG. El Chelsea no le ha ido lo mejor en la Premier League. A mí me ha decepcionado más allá de esa quinta posición. Termina sacando a Maresca para mí de manera inesperada. Y por otro lado, Ana, tenemos a un PSG que a mí particularmente me ha ido decepcionando, porque yo recuerdo en la previa de esa final de Champions League, donde repasa al Inter también, y decía Luis Enrique, y muchos le comprábamos la idea por la manera de jugar el PSG, que era un equipo de época. ¿Qué ha pasado de allá para acá? Pues que Luis Enrique decide no renovar con el PSG, que Dembélé viene bajando, supimos de la lesión de Hakimi que le ha costado recuperarse físicamente. Fíjate que el PSG es un equipo que cabalga normalmente la Ligue 1, y de no ser porque el Lens pierde contra el Mónaco en ese último partido con gol de Ansu Fati, pues apenas está a 2 del Lens. Entonces yo creo que el PSG está obligado a ganar este partido, sobre todo por el momento del Chelsea, pero que lo veo muy difícilmente repitiendo la Champions. Y a eso se tiene que enfrentar Luis Enrique, a ver que la barriga no esté llena, ¿no? Y saber que prácticamente con el mismo 11, sacando evidentemente el tema de Donnarumma que se fue al Manchester City, pues pueda acercarse por lo menos a repetir las gestas. Yo también, al igual que Héctor, ese Bodo Glimt Sporting, le pongo mis fichitas al milagro ártico, como le dicen por ahí, porque venía avisando con el Dortmund, venía avisando con la Juventus, por más que hubo un gol de diferencia. Yo creo que si bien sigue siendo el equipo sorpresa, no hay manera de que sea otro, no debería sorprender a ningún rival como lo termina haciendo con el Inter de Kibu. Así que a partir de ahí, creo que todos les estamos deseando buena suerte a ese Bodo Glimt, porque es una historia, además de un equipo que no tiene problema en tener 30% de la posesión del balón, Ana y compañeros, y igualito te llega un montón de veces, contragolpea, pero cuando tiene la pelota es un placer ver cómo ataca constantemente, y no en vano por eso hace lo que hace ante el Inter, porque no es que te gana los partidos 1-0, es que golea si es necesario, como lo hizo ante el Manchester City. Así que bueno, a partir de ahí me parece interesante. Barcelona con la llave abierta, pero para mí, aunque la gente no le crea a este Arsenal y Bayern Múnich siguen siendo los favoritos. La verdad que creo que todos tenemos ahí un poco el corazón dividido con el Bodo Glimt, ¿eh? O sea, ya todos somos un poquito del Bodo Glimt. Dairon, cuéntame, ¿qué sensaciones te deja este sorteo? ¿Qué enfrentamiento es el que más te gusta? ¿Qué tienes ganas de ver también o qué esperas ver en la siguiente fase, viendo ya una vez los cruces y el camino, ¿no?, de cada uno de los equipos? No, yo creo que los enfrentamientos más atractivos, sin dudas, son ese Manchester City-Real Madrid, Paris Saint-Germain contra el Chelsea. Por el peso de los cuatro equipos, no voy a ahondar mucho más en esto. Lo que me gusta, y ya para decir un poco cosas distintas, analizar partidos distintos a los que han analizado previamente mis compañeros. A ver, el Arsenal, podemos decir que está prácticamente en semifinal. No le va a pasar lo mismo que le pasó la temporada pasada al Liverpool cuando quedó primero de la fase de liga y ya luego salió eliminado. Este Arsenal cuenta por lo menos con una semifinal, porque no debe tener problemas para ganarle al Bayer Leverkusen y no tiene que tener problemas en cuartos de final para ganarle al Bodo Glimt o al Sporting Lisboa. No, sin importar cuál sea el rival. Ahí vemos un Sabías qué, Claro, sexto pero ahí encuentro. te la voy a poner te la voy a poner difícil. ¿Y con quién se va a medir en Y semifinales? ahí es donde la cosa va a estar entretenida. Yo creo que va a ser contra uno de los dos españoles, contra el Barcelona o contra el Atlético de Madrid, porque me llevas precisamente a hablar de la otra llave que quería mencionar. Atlético Madrid-Tottenham. Señores, señoras, no nos mintamos. El Atlético de Madrid le tiene que pasar por encima al equipo de Inglaterra. Este Tottenham está preocupado Totalmente de acuerdo. por no descender. Es la preocupación principal de Igor Tudor, que apenas llegó hace pocas semanas al equipo del norte de Londres y que todavía no tiene ninguna claridad. El equipo está jugando muy mal y su preocupación principal es no descender en medio de un calendario difícil,
va a enfrentar al Atlético de Madrid y tiene que enfrentar también esa misma semana, después del segundo partido contra el Atlético, tiene que enfrentar, creo que es al Nottingham Forest, que es rival directo por ese descenso. Así que el Cholo Simeone tiene que mostrar con su mejor versión o con su peor versión, tiene que pasar a esos cuartos de final. Y ya luego ahí entre el Barça y Atleti a 180 minutos, después de lo que sea que pase en la Supercopa de España, que pareciera que va a pasar el Atlético de Madrid, pero todavía falta la vuelta. Y sumándole el hecho, La Copa del Rey. y sumándole el hecho de la Copa del Rey, disculpa, y sumándole el hecho de que en abril también se enfrentan por liga, cualquier cosa puede pasar ahí. De verdad me parece esa parte de la llave muy reñida. Que el Atleti ya ha eliminado al Barça Claro. en instancias en Champions, Sí. o sea que no es la primera vez. La verdad que yo creo que puede ser uno de los duelos más atractivos en caso de que pase tanto Barça, que parece que a priori lo hará, y estoy de acuerdo completamente contigo en que el Atlético tiene que pasar esa fase. Y que el Arsenal está en semifinal. A ver, venimos hablando de un alemán, de hacer la gesta ante un alemán y le tocó el peor, ahora el Bayern Leverkusen, el Bayern venimos hablando todo este tiempo de si el Arsenal va a poder concretar esta temporada el buen nivel que tuvo en fase de liga, donde ganó los 8 partidos que se enfrentó. Pues se la pusieron fácil, por un lado, pero también hay que decir que se lo ganó, porque ganar 8 partidos, los 8 partidos de Champions, sin problema, como lo hizo el equipo de Mikel Arteta, se merece este cuadro que le tocó. Sí. Oye, Dairo, una cosa, imaginémonos que el Bodo Glimt es un grupo escolar con un profesor y están jugando a divertirse y antes del partido están platicando, les dice el profesor, fíjese que este equipo ha ganado 7 de las últimas Premier League, vamos a ganar este equipo, ¿qué les parece? Vamos a jugar a que le ganamos y le ganan. El Atlético de Madrid tiene un técnico que lleva no sé cuántos años, ya 800 años dirigiendo este equipo y gastando y vendiendo y comprando jugadores y es en su estadio y es estadio nuevo y muy bonito. Vamos a divertirnos y vamos a ganarle. ¡Ay, le ganan otra vez! Imagínate tú que sea ahora el Sporting, el equipo portugués tradicional, calificó directo, en 7º lugar, el está de líder, va a ser campeón tal vez, ¿y qué tal que le ganen? Y luego viene el Arsenal, ganó todos los partidos de la liga, va de líder en su Premier League. ¿Y qué tal que otra vez hacemos otra travesura? O sea, yo quisiera ver un día un video de cómo el técnico habla con los jugadores antes de cada partido de estos. Porque lo que están haciendo, para hacer una travesura, 2 travesuras, ya lleva 4 travesuras seguidas. Y entonces no sabemos hasta dónde es el límite de este equipo, ¿no? Por eso es muy curioso como análisis hasta darse cuenta que en el fútbol, parte de la magia del fútbol es que de repente surge un David que sea capaz de ganarle a varios Goliaths, ¿no? Porque creo que juegan sin complejos, claro, porque realmente no tienen o sea, no es un equipo que tenga una... ¿Qué presión tiene? Una presión en Champions, un objetivo de decir tienes que llegar hasta esta fase. Es un equipo que juega sin complejos, que no tiene nada que perder, que tiene todo por ganar y nada que perder. A ver, que el Bodo llegue a semifinales, porque estaremos hablando de que le gane el Arsenal. Es el típico equipo, Ana, que, a ver, eso es lo que uno plantea en teoría. Un equipo que defienda atrás, que cuando contragolpee lo haga con velocidad, con peligro, pero claro, ¿cuántas veces no hemos tratado de ver este tipo de planteamientos en mundiales de fútbol, en Copa Libertadores, en Champions League, en Liga, y no les salen? Son equipos que se van goleados. No, ellos todo lo contrario, tienen buenos jugadores como Berg, que juega en la selección de Noruega. Esto también nos hace entender porque tienen 2, 3 jugadores de la selección de Noruega, que uno entiende por qué Noruega queda primero en su grupo y Italia lo manda al playoff, y si le sumas a Erling Haaland y le sumas a Odegaard y entonces empiezas a entender un poco más por qué sucede esto, y hay algo para mí que aquí es fundamental, además de su buen trabajo, de que no han salido de jugadores. Ellos salieron campeones en 4 campeonatos consecutivos sin ser el equipo más fuerte de Noruega, y no han vendido demasiados jugadores porque han ido ganando dinero por estas clasificaciones, porque fueron semifinalistas en UEFA Europa League el año pasado, y antes habían llegado también a Conference League. Entonces la suma de todo
todo esto les ha venido resultando, pero además ellos, por el frío que hace en Noruega, no compiten. Ujú. Cuando se enfrentaron al Manchester City tenían 40 días sin jugar fútbol a nivel local y ahora no van a jugar sino hasta el mes de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que agarran a un Inter cansado, que agarran un Manchester City cansado, que agarran un Atlético de Madrid cansado y pueden llevar a cabo el juego que quieren. Entonces, ojo, porque lo que muchos critican como falta de ritmo, ellos lo están utilizando a su favor. Ujú, es verdad que se puede ver desde los dos puntos de vista, o sea, que tienen todo el tiempo del Han mundo para mantenido la centrarse en un rival y preparar competitividad, un eso tiene un mérito partido, tremendo. y luego también el Tremendo. hecho de que no tienen un ritmo competitivo que, bueno, que te hace estar, ¿no? En la pomada, ¿no? Como decíamos. Pero bueno, ¿queréis añadir alguna cosa más, Dairon? A ver, del lado difícil del cuadro, el lado del Real Madrid, del Manchester City, del Bayern Múnich, este Bayern le tiene que pasar por encima al Atalanta. Yo creo que el Atalanta ya se considera con suerte nada más de haber llegado a los octavos de final y a partir de ahí Bayern Múnich, que es el otro equipo Ujú. grande del que hemos hablado durante esta fase de Liga de la Champions League, pues te digo que le va mejor si pasa el Manchester City, que en teoría está jugando mejor que si Ujú. pasa el Real Madrid. Encontrar a un Real Madrid en cuartos de final, o sea, que el Real Madrid le gane al Manchester City de Pep Guardiola y llegue a los cuartos de final, ya es algo difícil de que pase. Si pasa, se malentona de ahí para allá, cuidado con los merengues. Este enfrentamiento, dentro de todo, les diré, beneficia al Real Madrid en el sentido de que ganarle el Manchester City le va a dar una confianza inmesurable para lo que viene en estos próximos meses y teniendo en cuenta que los jugadores están recuperando su nivel. Ujú. Bueno, la verdad que como decíamos en algún otro segmento, si el Madrid gana la Champions o llega a las No, no, no. semifinales, la verdad que va a ser toda una proeza, ¿eh? Viendo lo que estamos viendo del Real Madrid esta temporada, porque, madre mía, menudo lado del cuadro. Y luego, ojalá, quién sabe, o sea, es que se podría dar hasta un clásico en la final de la Champions. Si nos ponemos aquí, ¿no? A soñar, que no estaría nada mal, ¿eh? A mí me Estás encantaría. soñando, Anita. Estoy soñando demasiado, me parece a mí, ¿no? Pero bueno. Bueno, chicos, pues como siempre, ha sido un placer. Héctor, ¿algo que añadir? Que tienes la última. Pues nada más, yo sí creo que hay un equipo que pocos lo vemos ahorita y que podría ser uno de los grandes protagonistas de lo que sigue, pero el camino que tiene es muy complicado, que es el Bayern Múnich, ¿no? A mí me parece que el Bayern es un equipo muy poderoso, muy, muy fuerte, pero hay que ver si el camino tan complicado, tan espinoso que se le viene en su llave, es capaz de sortearlo y llegar a la final contra, digamos, contra un Barcelona, que ya recordemos aquel 8-2, ¿no? Pero con Hansi Flick justamente en la banca del Bayern. Pero yo espero mucho también del City, espero del Madrid mucho. El París ganó 6 de los 7 títulos que disputó el año pasado y hoy no vive su mejor momento. Pero bueno, pues así es, el fútbol es cíclico. Qué bueno que aparezcan equipos de vez en cuando como este Bodo Glimt y pues a disfrutar la Champions, que es finalmente el platillo que cada año nos gusta a todos disfrutar, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos encanta la Champions y por eso vamos a estar después de cada jornada. Recuerden en esas fechas, ida 11 de marzo, vuelta 17 de marzo, en el caso del Real Madrid, después del partido del Barça, el 10 de marzo en el encuentro de ida, la vuelta en Barcelona el 18 de marzo. En fin, vamos a estar después de los partidos de Champions contándoles lo que nos deparen estos octavos de final. Chicos, como siempre, ha sido un placer, Dairon, Caro y Héctor. Muchos abrazos. Caro, cuídate esa tos, que te queremos aquí al 100%, ¿eh? Bueno, nos vemos. A todos ustedes ya saben, suscríbanse, denle like, comenten y compartan y nos vemos en la próxima. Adiós.